¿Qué tal? Sean bienvenidos todos nuevamente. El día de hoy continuaremos con el módulo de análisis. Para esto iremos a la carpeta de Prometeo en la unidad C y ejecutaremos el módulo de utilerías. Me pide que me firme. Y ejecutaremos el módulo de análisis, donde me pide que me firme nuevamente. Antes de pasar de lleno con lo que es la captura de las fichas, quisiera iniciar previamente con lo que son los catálogos de autoridades. Los catálogos de autoridades nos sirven para poder introducir lo que son términos oficiales, términos reconocidos, términos correctos de algún tema en particular. Quisiera poner un ejemplo. La parte de los autores. Muchas de las veces conocemos al autor de cierta forma. Lo conocemos, por ejemplo, con un nombre, a veces con un seudónimo, a veces como viene registrado en la obra, a veces conocemos un término o un nombre el propio del autor, que no es con el que se reconoce de forma universal. Entonces los catálogos de autoridades nos permiten conocer, nos permiten ingresar esos términos de una forma correcta. Previo a ello, bueno, creo que es importante decir que este tipo de información no es tan sencilla de colocar, no es un conocimiento que pueda tener cualquier persona. Los ejemplos que vamos a ver aquí el día de hoy son básicos. Yo no soy catalogador, simplemente voy a poner los ejemplos de forma básica para que se pueda entender cómo funciona el módulo. Sin embargo, creo que sí es muy importante definir o recalcar que esta información tiene que ser ingresada por un experto. Entonces, más o menos para ver si se puede entender cómo funciona el catálogo de autoridades. Yo, por ejemplo, quiero ingresar un término nuevo que es, un ejemplo básico es Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, se captura como Sor Juana Inés de la Cruz. Para esto, bueno, también hay una nomenclatura, yo no me la sé, pero me parece que sería Juan Inés de la Cruz Sor. Algo así como los apellidos, cuando se mete primero los apellidos y luego el nombre. Y lo agrego. En este momento ya agregué mi descriptor. Esta sería la forma correcta en la que tengo que ingresar yo la información. Pero resulta que también hay algunas otras formas en las que se conoce a Sor Juana. Entonces la parte, por ejemplo, de subcategoría se refiere si hay una categoría independiente de ese nombre. Ahorita yo creo que va a quedar un poco más ejemplificado en los temas, pero bueno, aquí voy a agregar el BAC también. Sería Juana Inés, que sería también la misma cuestión de los nombre Sor. También se le conoce como Sor Juana de Asbajen. No sé si está bien escrito, pero bueno, yo sí lo voy a dejar. Y bueno, esos son los que yo me sé. Entonces, en la parte final, en la última columna, tengo términos que son conocidos, pero que no se deben de utilizar o que no es recomendable utilizarlo. Yo, por ejemplo, bueno, voy a poner aquí, voy a ponerle Sor Juanita. Es un término, bueno, no digo que se conozca con pero es un término que, bueno, no se debería de utilizar. En la subcategoría voy a escribir, por ejemplo, biografía. Voy a agregar otro término también que, por ejemplo, podría ser, no sé, esto se me ocurre, numismática.
Y una vez que he terminado yo de dar de alta cada uno de los elementos, simplemente le voy a regresar y voy a poder ver todos los elementos que tengo. Esto nos va a servir un poco más adelante para poder seleccionar los términos correctos. Voy a hacer lo mismo, por ejemplo, para, no sé, digamos editoriales, editoriales. Y voy a agregar una editorial nueva. Por ejemplo, hay una que es muy conocida que se llama, lo vamos a poner por Hermanos Porrúa. Y de hecho creo que el nombre es editorial Hermanos Porrúa. Una vez que he agregado el descriptor, me voy a ir a las referencias y, por ejemplo, voy a ponerle en Porrúa. Lo voy a poner completo como Hermanos Porrúa, o también como editorial Hermanos Porrúa. A lo mejor también nada más se conoce como Porrúa o como editorial Porrúa. Y Porrúa. No, voy a corregir este que le puse. Sería Porrúa nada más. Y voy a capturar un término que no se use. Aquí, por ejemplo, voy a ponerle uno. Este es una atrocidad, Carnales Porrúa. No quiero que aparezca como que no se use así. Por ejemplo, voy a agregar otro. Por ejemplo, que sea editorial Trillas. Editorial Trillas. Una vez que he agregado el descriptor, lo selecciono, me voy a referencias y pues voy a agregar aquellos términos que me parece que son los correctos o que pudieran ser términos con los que también se conoce. Sería trillas únicamente, creo que el nombre completo es Grupo Editorial Trillas. Y voy a poner que no quiero que se conozca, o que bueno, que no se use como GPO Trillas. Entonces ya di de alta dos aquí. Por ejemplo, me voy a ir a temas. Voy a dar de alta uno que sea, por ejemplo, no sé, les digo que esta parte los catalogadores deben de saber un poco más de esta parte. Lo que voy a poner yo son solamente ejemplos ilustrativos. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a dar de alta una autoridad por tema. En este caso voy a agregar lo que es no sé si está bien escrito, es el Ku Klux Klan. Y una vez que lo he agregado, vamos a agregar las referencias. Por ejemplo, es el Triple K. A lo mejor también se conoce como Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Pero no quiero que se utilice como poder blanco, por ejemplo. Tampoco quiero que se vea como acciones contra los negros.
Solo un ejemplo, les repito, yo no soy catalogador. Para esto hay una serie de normas internacionales también que me permiten identificar o conocer de una mejor forma qué términos debo de incluir aquí. Y bueno, también quiero ver la parte de los catálogos de bibliotecas. Esta parte de los catálogos de bibliotecas me permite crear las bibliotecas o subbibliotecas en un momento dado que yo pueda tener. En este caso, bueno, todo lo que hay que hacer es crear una nueva biblioteca. Yo aquí ya tengo creada una, que es la biblioteca número 68. El nombre de la biblioteca es la Biblioteca de México. Nombre corto BM. Si yo tuviera más bibliotecas o más subbibliotecas, bueno, simplemente las agregaría aquí. ¿Qué es lo que sucede? En México, la red de bibliotecas identifica cada una de sus bibliotecas por un número que le llamamos el número de colección. Entonces, habitualmente este número de biblioteca hace referencia a ese número de colección. Cada biblioteca tiene un número único. En el caso, por ejemplo, de la Biblioteca de México es el número de colección 68. En el caso de la Biblioteca Vasconcelos es el número 10.000, y así cada una dentro de la red tiene su identificador único. Antes de pasar al módulo de captura, quiero hacer énfasis en la importancia que radica el uso de autoridades y la captura de nuevas fichas. El sistema Prometeo me permite capturar fichas nuevas. Está diseñado para que cada biblioteca pudiera capturar sus fichas, pero sí es importante resaltar lo siguiente. En México, la Dirección General de Bibliotecas se encarga de la catalogación a nivel central. Es decir, ellos hacen la catalogación de cada uno de los materiales. Si una biblioteca de algún estado o de algún municipio tuviera la necesidad de capturar un material nuevo que no tiene, el protocolo sería solicitar a la Dirección General de Bibliotecas la captura de esa ficha. La Dirección General de Bibliotecas hace el procedimiento de captura. Como lo vemos más adelante, catalogar no es una tarea sencilla. Sí requiere mucho conocimiento, requiere mucha experiencia, requiere saber normas de catalogación internacional, que habitualmente en una biblioteca tradicional el bibliotecario no posee todos esos conocimientos y tampoco posee toda la experiencia. Sí es importante tener en cuenta que este tipo de capturas solo deben de ser cuando sea muy necesario, y también hay que tomar en cuenta lo siguiente: la Dirección General de Bibliotecas habitualmente manda actualizaciones de esta base de datos. Esas actualizaciones toman en cuenta los números de ficha que se capturan directamente en DGB. ¿Qué repercusiones puede tener en este sentido? Si una biblioteca de algún municipio hace la captura de alguna ficha y ocupa, por ejemplo, la ficha número 700.000 y la DGB utiliza ese mismo número de ficha, cuando se haga una actualización de la base de datos o de la tabla de fichas en la biblioteca, se reemplazará esa ficha. Visto de otra forma, si yo como biblioteca hago la captura de un material, por ejemplo, capturo el Principito, pero la DGB utilizó ese número de sistema para el Baldor, por ejemplo, cuando hagan una actualización de esa base de datos en mi biblioteca, se reemplazará todo lo que yo capture por la información que tuvo DGB. Entonces, si es un tema, si no un tanto delicado, sí necesitamos que haya el mayor cuidado en qué se captura y cuándo se actualiza. También es importante tomar en cuenta que este tipo de captura de fichas, aun cuando el sistema lo permite, no siempre es lo más recomendable. Yo puedo decir, bueno, yo capturo mis fichas, yo capturo cada uno de mis elementos y no actualizo con la base de datos de DGB. Como les comento, este tipo de captura de información requiere el manejo y, en su caso, el dominio de cierto tipo de normas internacionales. Estamos hablando de normas de catalogación, de estándares. Entonces no es tan sencillo y no es tan recomendable que si una persona o si una biblioteca no tiene los conocimientos básicos, digamos mínimos necesarios, que es mejor que no haga la captura de las fichas. En el caso de las bibliotecas que pertenecen a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pueden hacer su solicitud directamente ante la Dirección General de Bibliotecas. Es parte de la Ley General de Bibliotecas que ellos se encarguen de hacer la catalogación o de llevar el control del catálogo central. Entonces, en el próximo video veremos cómo hacer la captura.